Hola a todos, soy José Antonio Sotorro de la asignatura Análisis y Planificación Financiera de la carrera Derecho y ADE del curso quinto A y voy a explicarles brevemente cómo he realizado el plan financiero de mi empresa. Bueno, en lo que respecta a la denominación social de dicha empresa, pues el nombre que he elegido es Asesoría Sotorro, en honor a mis apellidos. El domicilio social se va a encontrar en España, más concretamente en Madrid, en la calle Ayala, en el barrio de Goya. ¿Cuál va a ser el objeto de mi empresa? Bueno, el objeto básico de la empresa es prestar servicios de consulta y de asesoramiento a empresas cuya actividad se relacione con el ámbito de la inteligencia artificial. ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? Pues básicamente es la facultad de razonamiento que ostenta un agente que no está vivo, como puede ser básicamente, el ejemplo más claro pues es el de los robots. La forma jurídica por la que me he decantado es por la sociedad limitada, porque tiene una serie de características importantes y que la diferencian de otras, como puede ser que la responsabilidad frente a acreedores está limitada al capital social, que el capital social mínimo elegido es de 3.000 euros. Yo en este caso pues me he decantado por elegir el de 6.000, que el número de socios es el mínimo posible uno, como puede ser en este caso, que soy yo el único socio de mi empresa. Y algunas características más que han hecho pues que elija esta sociedad pues por encima del resto. Bueno, una vez explicada la introducción de mi empresa, voy a empezar a analizar las pestañas la primera pestaña que vamos a analizar es la de unidades de medida. En esta pestaña encontramos básicamente un conjunto de observaciones y de probabilidades, las cuales como vemos son iguales a 1. Y esto unido pues, a las diferencias cuadráticas respecto de la media, que como vemos son todas 1, pues lo que vamos a tratar de hallar básicamente es tanto la varianza, que en este caso pues, es de 0,67, y la desviación típica, que es de 0,82. Bueno, la siguiente pestaña que vamos a analizar es la pestaña de colores. En esta pestaña básicamente se diferencian por colores todas las partidas de tanto el balance como de la cuenta de resultados. Empezando por el balance encontramos que el activo está formado por dos tonalidades de azul. Tenemos el azul oscuro para los elementos a largo plazo, mientras que el azul claro para los elementos a corto plazo, mientras que el patrimonio neto pues, es de color marrón. El pasivo a largo plazo se encuentra de color rojo, mientras que el pasivo a corto pues, lo encontramos de color naranja. Luego en lo que respecta a la cuenta de resultados la tenemos como vemos de color amarillo. Y luego, respecto a las ventas, pues dependiendo del tipo de venta elegido, pues va a ser de una tonalidad diferente de verde. Aquí tenemos de verde más claro las ventas previstas, de verde un poco más oscuro las ventas requeridas y de verde todavía más oscuro pues las ventas estimadas. Y aquí en este recuadro pues vemos alguna serie de características con respecto a los colores de las partidas. Así por ejemplo tenemos que en las ventas requeridas pues se pueden introducir datos, luego tenemos que en el color rojo, que es el del pasivo a largo plazo, pues no se pueden introducir datos, así como tampoco en el pasivo a corto plazo. Luego vemos, por ejemplo, el amarillo, que es de la cuenta de resultados, que algunas celdas con la esquina en rojo llevan comentarios en amarillo que contienen información útil, etcétera. Bueno, después de analizar esta pestaña, vamos a analizar la pestaña de símbolos, que también la hemos analizado en clase. Básicamente en esta pestaña lo que vamos a hacer es explicar la rentabilidad económica, así como el resultado antes y después de impuestos. Como vemos, la rentabilidad económica es el cociente entre la rentabilidad antes de impuestos y el activo o el pasivo del periodo anterior en el año T-1. Siguiendo con el resultado antes de impuestos, que es el RAI, tenemos que es igual al resultado después de impuestos, que es el RDI, aquí, básicamente. Tenemos que es igual al resultado después de impuestos más los impuestos. Y viceversa, es decir, el resultado después de impuestos en este caso sería igual al resultado antes de impuestos menos los impuestos. Por su parte, luego tenemos que el coste del capital, que es K sub E, lo encontramos aquí en las celdas naranjas y tenemos que el coste del capital sería igual al interés del periodo dividido entre los dividendos del periodo T-1. Y en esta pestaña pues también está diferenciada por colores, igual que la pestaña anterior, es decir, que se cumplen los colores que habíamos analizado anteriormente en la pestaña anterior. La siguiente pestaña que vamos a analizar es la de referencias temporales más datos. En esta pestaña se estudia básicamente cómo encontrar una relación funcional formal entre el tipo de interés de las deudas a corto plazo y el tipo de interés de las deudas a largo plazo. Aquí lo tenemos, el interés a largo plazo y el interés a corto plazo. En esta pestaña lo que vamos a hacer es calcular los diferentes tipos de interés, tanto a largo como a corto, como acabo de decir, partiendo de la celda C19, que es esta del 8%, que se encuentra de color amarillo, y en la que podemos observar que hay una fórmula que nos remite pues, a documentos contables. A partir de ahí lo que vamos a hacer es sumar o restar un tanto por ciento, el cual variará a lo largo de los diferentes años, ya que nosotros pues, bueno, vamos a partir del año 2016, que es el primer periodo
en el que, bueno, como sabemos, la empresa comienza a funcionar. Así podemos observar que en los siguientes años pues tenemos otros tipos de intereses a largo plazo que irán disminuyendo, si bien serán superiores en proporción pues a los de corto plazo. Aquí tenemos como en el año, por ejemplo, en el año 2015 tenemos que, como dije, el color amarillo 8%, a medida que avanzan los años pues disminuye 7,9, 7,8, 7,7, a su vez el a corto plazo pues también disminuye, pero como he dicho pues será en proporción mayor el largo plazo que el a corto plazo. Bueno, la siguiente pestaña que vamos a analizar es la de sobreentendido, entre paréntesis hipótesis. En esta pestaña básicamente lo que se establecen es un conjunto de relaciones óptimas que podemos encontrar aquí en este cuadro amarillo. Para llevar a cabo la estructura financiera de esta empresa es fundamental actuar con, pues bueno, con cierta racionalidad, con el fin de crear valor para nuestra empresa y dotar pues de liquidez. Para ello, lo que va a ser necesario, pues en primer lugar, que seamos solventes, y esto solo se consigue si, pues bueno, básicamente si el precio de venta es superior al coste unitario de lo que se vende, siendo además necesario que el coste de las deudas, es decir, que K sub I, sea mayor que el coste de los perdón, el coste de los recursos propios, que es K sub B, sea superior al coste de las deudas, que es K sub I. Y también tenemos, también tenemos que tener en cuenta que la relación que hay entre el coste de las deudas y el resultado antes de intereses, que es una relación inversa, pero no formal. Por último, es necesario que las ventas estimadas sean superiores a las requeridas, pues para que la empresa pueda continuar funcionando de manera óptima. Bueno, la siguiente pestaña que vamos a analizar es la de DRAD. En esta pestaña lo que se establece básicamente es la relación entre el ratio de apalancamiento, y el coeficiente de endeudamiento, y que lo vemos aquí pues en amarillo. Básicamente aquí se establecen una serie de relaciones. Así, por ejemplo, si el ratio de apalancamiento es 1, tendremos que el coeficiente de endeudamiento sería el 50%. Si el ratio de apalancamiento es 1,5, el coeficiente de endeudamiento sería el 60%. Y luego también se puede hacer de la manera contraria. Es decir, que si el coeficiente de endeudamiento es el 30, pues tenemos que el ratio de apalancamiento es 0,43. Si el coeficiente de endeudamiento es del 40, tenemos que el ratio de apalancamiento es 0,67, etcétera. Es decir, que existe una relación entre el ratio de apalancamiento y el coeficiente de endeudamiento. Bueno, la siguiente pestaña que vamos a analizar es la pestaña de clientes. Aquí, como vemos, bueno, tenemos una serie de clientes de la empresa. Aquí tenemos pues, bueno, la razón social, el domicilio, el enlace donde se puede acceder a su página web y el ámbito de la inteligencia artificial que desarrolle. Algunas son, pues, por ejemplo, Aucor, Tecnalia, Tecnoidea, Novasoft, etcétera. En lo que respecta a los proveedores de la empresa, es decir, lo que nos abastecen de lo que necesitamos, pues tenemos que, por ejemplo, tenemos que nuestro proveedor automovilístico es SEAT. De lo que respecta a la telefonía tenemos que es Telefónica, luego tenemos como Endesa, Advisor, Ice Group, etc. Bueno, la siguiente pestaña que vamos a analizar es la de vinculación balances esbozo. En esta pestaña tenemos para un momento del tiempo t igual a 0, que lo vemos aquí. En el balance encontramos, por ejemplo, un inmovilizado material de 70, una tesorería de 30, lo que da lugar al que el activo total sea de 100. En lo que respecta al pasivo tenemos que el capital sería de 50. Además podemos encontrar unas deudas tanto de 45, que son las deudas a largo plazo, como de 5, que son las deudas a corto plazo. Como vemos, se siguen respetando los colores que analizamos en la pestaña anteriormente, que era la de los colores. Además, en lo que respecta al coeficiente de endeudamiento, tenemos que el coeficiente de endeudamiento es del 0,2% y el tipo de interés de las deudas, como vemos aquí, es del 10%, del 10%. En lo que respecta a la cuenta de resultados, vemos una serie de partidas, bueno, primero encontramos aquí las ventas, y luego vemos una serie de partidas, como son los gastos antes de intereses, los resultados antes de intereses, los gastos fijos, y luego el resultado después de intereses nos da, como vemos, 15,5. Es decir, vamos a analizar las partidas de distintos balances a lo largo del tiempo. Luego, como vemos aquí en el t igual a 1, se realiza de manera similar al año anterior, aunque bueno, las partidas varían. Y como vemos aquí en el patrimonio neto, pues se incluye el resultado después de impuestos del año anterior. Es decir, el 15,5 lo incluimos en esta partida. Vale, la siguiente pestaña que nos disponemos a analizar es la de vinculación balances esbozo VR. En esta pestaña tenemos una asociación de balances, así como de cuentas de resultados de nuestra empresa durante 5 periodos. Así pues vemos aquí tenemos el T sub 0, el T sub 1, el T sub 2, el T sub 3, el T sub 4
y hasta el T sub 4. Vale, partiremos de una situación inicial con un inmovilizado intangible de 30, un inmovilizado material de 80, unas inversiones financieras de 10, así como un activo a corto plazo de 24. Por tanto, el activo total de la empresa pues, va a ser de 144. En lo que respecta al pasivo y al patrimonio neto, tenemos un capital social de 50, el cual va a depender de la forma jurídica elegida. En nuestro caso, pues, bueno, va a ser la sociedad limitada. Además, tenemos unas deudas a largo plazo de 61, perdón, de 61,20 y unas deudas a corto plazo de pues, tanto de 21,60 como de 1,20, lo que haría un total del patrimonio neto más el pasivo de 144, es decir, existe una relación, como todos sabemos, que tiene que existir entre el activo y el pasivo, que en este caso es de 144. Asimismo, la rentabilidad económica de la empresa en el año de sub 0 será de 4,17%, mientras que el coeficiente de endeudamiento a largo plazo es de 50,50 y el coeficiente a corto plazo es de 58,33. Aquí vemos también, como dije, la cuenta de resultados con sus diferentes partidas, con las ventas. Y también vemos el coeficiente de rotación, que en este caso pues, bueno, va a ser de 1,1. El análisis se realizará año por año. Aquí tenemos los demás años, cómo se va analizando y cómo la empresa va creciendo, cómo crecen las ventas, cómo crece la rentabilidad económica. Como dije, en el primer año era de 4,17, en el año T sub 1 asciende hasta 12,20 y así va a seguir creciendo hasta el año T sub 4, en el que la rentabilidad económica, pues como vemos aquí, va a ser de 88%, es decir, que ha ascendido desde el 4 hasta el 88. Como vemos, las ventas crecen hasta 13.000, así que bueno, se va experimentando un crecimiento de la empresa a lo largo de los años con el... La siguiente pestaña que vamos a analizar es la de foco valor. Comenzamos destacando que, bueno, como sabemos, el valor es una magnitud que hay que cuantificar y va referida pues, a un determinado momento. Las empresas se valoran pues, para conocer su valor y valdrán más cuanto mayor sea su resultado antes de intereses y menos cuanto mayor sea su coste. Siempre que valoremos una empresa, pues han de darse tres requisitos. En primer lugar, hay que tener en cuenta el valor actual. En segundo lugar, el objetivo que vaya a desarrollar nuestra empresa. Y en tercer lugar, que se recojan pues, unas expectativas de futuro. En esta pestaña, por tanto, lo que vamos a hacer es analizar la manera de expresar las ventas del periodo T-1 a través del resultado antes de impuestos y a partir del coste del capital, a partir de los precios de las ventas en el año T-1, a partir de los flujos netos de caja operativos, como podemos observar, pues aquí en los cuadros grises. Aquí tenemos las ventas en el periodo T-1, los flujos netos de caja operativos, los resultados antes de impuestos, etc. Además, aquí tenemos, pues bueno, como vemos aquí la simbología de los elementos que se nos ponen aquí. Vemos que el VT-1 pues vemos el valor de la empresa, el resultado antes de impuestos, los costes de tanto del capital como el coste de las deudas, como aquí también tenemos los dividendos, los pasivos, etc. Y bueno, como dije, aquí tenemos los cuadros grises donde se nos ponen las ventas y, por ejemplo, podríamos destacar en el primer cuadro que las ventas en el periodo T-1 las obtenemos, después son iguales al resultado antes de impuestos, partido, pues bueno, dividido entre el coste del capital. Vale. La siguiente pestaña que vamos a analizar va a ser la pestaña del gris al rosa. En esta pestaña lo que vamos a hacer es calcular el valor del empresario individual a partir de la rentabilidad financiera, que la tenemos aquí, y de la rentabilidad económica total. Así tendríamos, por ejemplo, que la rentabilidad económica sería en este primer recuadro sería de 1,5 multiplicado por 12 meses, ya que la rentabilidad económica pues la vamos a hacer de manera anual. Y luego aquí tenemos la rentabilidad financiera, que en este caso sería del 3%. Al dividir la rentabilidad económica entre la rentabilidad financiera, nos saldría un valor del empresario de 600 en este primer ejemplo. En el segundo ejemplo, por ejemplo, sería pues la rentabilidad económica sería de 2 multiplicada por los 12 meses, sería 24, dividido entre la rentabilidad financiera, pues nos saldría un valor del empresario pues cada vez mayor. Es decir, que a medida que aumenta la rentabilidad económica, pues el valor del empresario siempre crece. Luego tenemos aquí este gráfico, que vemos cómo se representan los valores del empresario pues, para cada una de las combinaciones entre las rentabilidades. Vale. La siguiente pestaña que vamos a analizar es la de renta-valor del empresario. En esta pestaña básicamente calcularemos el valor de la empresa y del empresario como individuo, teniendo en cuenta tanto el coste de las deudas como el resultado antes de intereses y el coeficiente de la empresa de endeudamiento. En base a
a estos datos calcularemos el valor de la empresa. Una vez calculado dicho valor de la empresa, lo que vamos a hacer es irlo representando gráficamente, como aquí como vemos en estos tres gráficos. Así tenemos que en el primer gráfico, pues bueno, tenemos el valor de la empresa, donde tenemos el valor de la empresa en color fucsia y el coeficiente de endeudamiento en color azul marino. En el siguiente gráfico tenemos el valor del empresario, donde también tenemos un coeficiente de endeudamiento, tenemos el valor de la empresa. Aquí tenemos pues, unos mínimos y máximos, que son los que vemos aquí en esta fila, el resultante de intereses. Y por último haremos una comparación entre el valor de la empresa y el valor del empresario, que como lo vemos en este gráfico, donde tenemos pues, en un lado los valores y en otro el coeficiente de endeudamiento. Vale. La siguiente pestaña que nos disponemos a analizar es la pestaña de abajo arriba. En esta pestaña lo que queremos es determinar el valor de Pepe y Pepa como empresarios individuales. Y para ello lo que hacemos es determinar en primer lugar la renta de los socios, tanto la total como la líquida. Es decir, que vamos a empezar por la cuenta de resultados, pero vamos a empezar desde la parte de abajo. Para así maximizar la rentabilidad de estos dos empresarios individuales, tanto de Pepe como de Pepa. De la misma manera en que hemos hecho las prácticas que hemos realizado en clase sobre estos apartados, tanto de Pepe como de Pepa. Vale. La siguiente pestaña que vamos a analizar es la pestaña de abajo arriba, gráficos 4. Esta pestaña está muy relacionada con la anterior, cuya como vemos pues tenemos a los valores de Pepe y de Pepa. En esta pestaña seguiremos buscando el valor individual tanto de Pepe como de Pepa como empresarios y vamos a partir de los valores obtenidos en el año anterior, que los encontramos en la pestaña anterior. Así encontramos los valores tanto de Pepe como de Pepa y debajo pues bueno tenemos la suma de los valores individuales como empresarios, que van pues bueno como vemos aquí del rango B3 al rango I3, es decir, la suma de los valores. Por ejemplo, en el primer periodo tenemos que como 4.000 el valor de Pepe más 6.000 el valor de Pepa, pues nos da una suma total de 10.000. Una vez hallados los valores, los vamos a representar. Lo que vamos a hacer es representarlos gráficamente a lo largo del tiempo. Aquí vemos la representación gráfica tanto del valor de Pepe, que es el que tenemos en azul, el valor de Pepa, que es el que tenemos en fucsia, bueno, sí, en rojo, y luego tenemos el valor conjunto, que es el de Pepe y el de Pepa, es decir, la suma de las dos barras iniciales, que como vemos, bueno, evidentemente nos da un resultado mayor. Vale, la siguiente pestaña que vamos a analizar es la pestaña de abajo arriba, ventas requeridas. En esta pestaña vamos a seguir tratando de maximizar el valor como empresarios individuales, tanto de Pepe como de Pepa, empezando, pues bueno, como dije antes, por la parte de abajo de la cuenta de resultados. En este caso, la diferencia principal que encontramos es que se trata con diferencia de las anteriores pestañas, que se trata de las ventas requeridas. Es decir, las ventas que necesita la empresa para poder funcionar, es decir, las ventas que se necesitan para un funcionamiento óptimo de la empresa, es decir, las ventas requeridas y no las ventas estimadas. Vale. La siguiente pestaña que vamos a analizar es la de tasas y factores de descuento. En esta pestaña básicamente lo que se calculan es un conjunto de tasas para diferentes periodos y las encontramos aquí, entre las que cabe destacar algunas, como puede ser la tasa de rentabilidad aparente, la cual sería de 6,3% para todos los periodos, tanto de T sub 0 hasta el periodo T sub 5. Luego tenemos otras como los factores de descuento, que tenemos diferentes tipos. Luego tenemos la tasa interna de rentabilidad aparente, perdón, ya la nombré. La tasa interna de rentabilidad aparente, aquí la seguimos viendo de color fucsia. Luego tenemos los costes del capital aparente, que vemos disminuyen con el paso de los periodos. Bueno, una vez analizada la pestaña de tasas y factores de descuento, vamos a pasar a analizar la siguiente pestaña, que es la de eje de ventas previstas. En esta pestaña lo que queremos básicamente es realizar una estimación de las ventas que va a realizar nuestra empresa a lo largo de 6 ejercicios, es decir, en un periodo que bueno, podríamos considerar que es a medio plazo. Para ello lo que vamos a utilizar básicamente es una función de tipo lineal. Bueno, para poder estimar las ventas que se requieren en el futuro, pues vamos a partir de unos datos iniciales, que son las ventas que ha obtenido la empresa en los últimos años, y a partir de ahí, pues bueno, usaremos la
la función lineal, que es esta que tenemos aquí, es una función lineal del tipo v es igual a más b por t, donde tenemos que la a es el valor de la ordenada en el origen y donde tenemos que la b es la pendiente de esa función. Una vez que obtenemos los valores y hemos hallado la función, lo que vamos a hacer es representarla gráficamente. Tenemos aquí como aquí tenemos las ventas, y así tenemos que a lo largo de los 6 periodos, vemos como que con el paso de los periodos, pues bueno, las ventas van aumentando considerablemente, es decir, pasan, pues bueno, ascienden casi un poco más de 18 hasta alcanzar casi en el último periodo, pues bueno, un poco más de 30. Vale. Seguimos con los ejes de ventas. El siguiente eje que vamos a analizar es el eje de ventas requeridas. En esta pestaña, bueno, podemos observar que como tenemos las ventas requeridas por nuestra empresa a lo largo de los diferentes periodos. La pestaña, como vemos en este recuadro gris, pues se divide en 3 etapas. Así podemos hablar que si establecemos una rentabilidad financiera mayor que el coste de las deudas, dicha rentabilidad financiera se va a equiparar al coste de los recursos. No solo porque la rentabilidad financiera sea mayor al coste de las deudas, es decir, que no porque RF sea mayor que K sub I, RF es la rentabilidad financiera y K sub I es el coste de las deudas, sino porque, aunque se determina directa o indirectamente, a resultas, si se trata de una empresa no convencional, se predetermina de manera que sea máximo el valor de la empresa. Luego tenemos otras dos etapas, como vemos aquí la segunda etapa es la de calcular el peso de la retribución del empresario, y luego tenemos una tercera etapa que es maniobrar en la estructura de gastos antes de intereses con el fin de hacer máximo el valor del empresario. Bueno, una vez analizadas estas dos pestañas tanto de eje de ventas previstas como de eje de ventas requeridas, vamos a pasar a una pestaña un poco más compleja, que es la pestaña de eje de ventas estimadas estadísticas. Como digo, esta es una pestaña un poco más compleja ya que las anteriores, ya que no se trata solo de hallar tanto las ventas estimadas como las ventas requeridas, sino además se trata de estimar las ventas, pero aplicando un método estadístico, un modelo estadístico, que en este caso es el modelo estadístico del teorema de Bayes, para determinar pues, bueno, las probabilidades tanto a posteriori como revisadas. Vale, aquí está. Estos análisis bueno, nos conducen a la media ponderada partiendo de 3 tipos de calificaciones. Como vemos aquí en estos cuadros, en esta práctica que también hemos realizado en clase, las 3 calificaciones, pues bueno, tenemos por un lado la calificación pesimista, en el lado totalmente opuesto tenemos la calificación optimista y luego tenemos en el centro la moda. Ahí como vemos tenemos los 3 tipos de calificaciones pues bueno, pues para hallar las ventas estimadas. Bueno, una vez realizadas los comentarios y los análisis sobre los ejes de ventas, vamos a realizar un cambio radical y nos vamos a ir a una pestaña que es la pestaña de la TD Student. En esta pestaña, pues bueno, básicamente se recoge la probabilidad para la probabilidad para una distribución de probabilidad TD Student con distintos grados de confianza, así como diferentes grados de libertad. Bueno, como sabemos, la distribución TD Student es una distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Aparece de manera natural al realizar la prueba de Student para la determinación de las diferencias entre dos medias muestrales y para la construcción del intervalo de confianza, para la diferencia entre las medias de dos poblaciones cuando se desconoce la desviación típica de una población, y esta debe ser estimada pues, a partir de los datos de una muestra. Como vemos aquí en el gráfico tenemos pues, bueno, los niveles de confianza que pueden ser de 0,1, 0,05 o 0,1, los intervalos de confianza, así como los grados de libertad, que bueno, en este caso van pues, bueno, de 1 a 60, y aquí tenemos los parámetros que se han hallado pues, bueno, debido al intervalo de confianza y con los grados de libertad. Vale. La siguiente pestaña que vamos a analizar es esta de color verde, que es la pestaña de filtro 2. En esta pestaña lo que se trata básicamente es acerca de la viabilidad de la empresa, la cual se mejora pues, bueno, considerando máximo el valor del empresario.
el precio de venta, que es el que tenemos aquí, va a quedar establecido y con base pues, en el precio de coste se podrá obtener un cierto margen de beneficio como medida de, de política comercial. Así como vemos, pues bueno, aquí tenemos el año 2016, el 2017, 2018 y los años ascendientes hasta llegar hasta el 2020 y lo que vamos a hacer es una comparación entre todos los tipos de, de años. Vale. La siguiente pestaña que vamos a analizar es la pestaña de CVU-CF-PC-PV. El objetivo básico de esta pestaña es la determinación del coste variable unitario para cada unidad productiva de la empresa. Y también vamos a calcular el coste fijo autónomo para toda la actividad productiva, así como también vamos a calcular los costes fijos comunes, el precio para cada actividad productiva. Voy a ampliarlo un poco más para que se vea mejor. Vale, pues vamos allá, como he dicho, el coste fijo autónomo para toda la actividad productiva, en los costes fijos comunes, el precio para cada actividad productiva y también pues el margen comercial de cada actividad productiva. Vale. En la siguiente pestaña que vamos a analizar es una de las pestañas más importantes del Excel, que es la pestaña de documentos contables. Nos vamos a centrar básicamente en el primer balance de situación, así como en la cuenta de pérdidas y ganancias, de manera que será sucesivo para el resto de años. Es importante destacar que las ventas se encuentran vinculadas a las pestañas que hemos analizado anteriormente, es decir, las pestañas tanto de ventas requeridas como de ventas estimadas. En primer lugar tenemos el balance 31 de diciembre de 2015, que es este de aquí. El balance es este de aquí. Está formado tanto, pues, bueno, como sabemos, por los activos como por los pasivos. Así dentro del activo encontramos tanto el activo no corriente, que está formado pues, bueno, por los inmovilizados, tanto el intangible como el material y las inversiones inmobiliarias, así como por una serie de activos que forman parte de nuestra empresa, como pueden ser los terrenos, las construcciones, los instrumentos de patrimonio o los créditos a tercero, entre otros. En lo que respecta al activo al, al, al activo corriente, que es este que tenemos aquí, está formado pues, bueno, por los activos no corrientes mantenidos para la venta, las existencias, los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. El total, como podemos observar en esta partida, asciende a 59.800 euros. Como vemos aquí, el total de los activos asciende a esa cantidad. Por su parte tenemos los pasivos y el patrimonio neto. Como vemos, el patrimonio neto está formado pues, bueno, pues por los fondos propios, por los ajustes por cambios de valor, que los tenemos, fondos propios, tenemos aquí los ajustes por cambios de valor, y luego también tenemos pues, bueno, otras partidas como pueden ser las subvenciones, de donaciones y legados, así como por el pasivo no corriente y el pasivo corriente. En total, como vemos, para que haya correlación entre el activo y el pasivo y el patrimonio neto, pues también asciende a la cantidad de 59.800 euros. Asimismo, encontramos aquí una serie de ratios, que son todos estos que aparecen aquí, como son una gran cantidad. Como pueden ser, pues bueno, tenemos los ratios de estructura financiera, los ratios de financiación, los ratios de estructura económica, etcétera. Y dentro de, pues bueno, de cada tipo de ratios, pues encontramos todavía más tipos. Y con respecto a los siguientes años, vemos que los números varían sustancialmente debido, pues bueno, a las diferentes prestaciones que va realizando la empresa. Como vemos a lo largo de los diferentes años, pues bueno, el crecimiento de la empresa, el crecimiento que experimenta la empresa, pues bueno, es notable. Una vez analizada la pestaña de documentos contables, pasamos a la siguiente pestaña, que es la de documentos contables sigue. Bueno, en esta pestaña no hay mucho que analizar, ya que bueno, es una continuación de la pestaña que acabamos de analizar anteriormente, que es la pestaña de documentos contables, porque lo que tiene los mismos valores y es similar a la pestaña anterior. La siguiente pestaña que vamos a analizar es la pestaña de presupuestos de financiación. Voy a hacerlo un poco más grande para que se vea mejor. Vale. En esta pestaña lo que se recoge básicamente se calcula el incremento del endeudamiento y del coste del capital tanto a largo como a corto plazo. En lo que respecta al cálculo del
del incremento del endeudamiento lo encontramos aquí, el incremento del endeudamiento, y su valor es este, pues, pues a fecha de 2015, pues el incremento del endeudamiento, es decir, el préstamo es de 50.280 euros, y se calcula mediante una fórmula, que es el saldo final del endeudamiento menos el saldo inicial del endeudamiento, más las amortizaciones financieras que se den en este periodo. Por su parte, el coste del capital, que es K sub I, se calcula utilizando la tasa interna del rendimiento que observamos en esta celda, que es en la celda C6. En este caso es de 7,90%. Vale. Bueno, este es bueno, el a largo plazo, mientras que el a corto plazo, pues bueno, es de 5,40%. La siguiente celda que vamos a analizar es la celda de cuotas amortización técnica 34. En esta pestaña, pues bueno, es muy reducida. Lo que vamos a calcular básicamente es las cuotas de amortización aplicables a los elementos del activo, y la cual se encuentra vinculada, pues bueno, como he nombrado anteriormente, con la pestaña de documentos contables. El mejor método para dicha amortización es aquel en el que se determine un VAM mayor, así entre el método de amortización basado en las ventas y el método de amortización basado en la producción, que tenemos aquí, que lo tenemos aquí, es decir, el volumen de producción o el volumen de ventas. Vamos a referir siempre el volumen de ventas, el método basado en las ventas, ya que dichas ventas están estimadas, y en el caso de la producción, pues sería un poco más complejo. Vale. La siguiente pestaña que vamos a analizar, una vez analizada, es la de cuotas de amortización técnica 34, es la pestaña de ratios. Como vemos, hay gran cantidad de ratios. En esta pestaña lo que se calcula básicamente, bueno, como acabo de decir, es un conjunto de ratios, entre los que podemos destacar algunos de ellos, como pueden ser el ratio del coste del capital, el ratio del coste medio ponderado, el ratio del equilibrio financiero, el ratio de la estructura financiera, entre otros, los cuales, vemos, como vemos aquí, para las diferentes fechas están calculados, pues bueno, para los diferentes periodos, que van desde el 2015, que es el año actual, hasta el año 2019. Hay que destacar además que los datos aparecen vinculados como la pestaña anterior que dije, la de cuota de amortización técnica 34. En esta pestaña de ratios también están vinculados los ratios con la pestaña de documentos contables. Por tanto, si modificamos aquí alguna celda de estos ratios, pues bueno, se procedería a modificar la pestaña de documentos contables. Vale. La siguiente pestaña en la que nos vamos a centrar es la pestaña de gráfico de los ratios. En esta pestaña básicamente lo que encontramos es un conjunto de gráficos en lo que se recoge, pues bueno, cada uno de los ratios analizados en la pestaña anterior. Así tenemos, pues bueno, por ejemplo, el gráfico de los ratios del coste del capital. Luego tenemos los de los ratios estádicos, que tenemos pues varios gráficos sobre este tipo de ratios. Luego tenemos lo de los ratios dinámicos, que también, como podemos ver, tenemos varios tipos de gráficas sobre estos ratios. Luego tenemos las relaciones de apalancamiento, etc. Después de analizar las dos pestañas que hacen referencia a los ratios, tanto la pestaña de ratios como la pestaña de gráfica de los ratios, vamos a analizar las siguientes pestañas. En este caso, la siguiente pestaña es la de probabilidad de insolvencia. En esta pestaña lo que se calcula y analiza básicamente es la probabilidad de que nuestra empresa incurra en insolvencia, tomando como datos tanto los coeficientes 0,6, que vemos aquí, como el coeficiente 0,4. Así, para poder conocer la probabilidad de insolvencia de una empresa, hay que tener en cuenta tanto el activo como el total de endeudamiento de dicha empresa, afectando sobre ello el coste de las deudas. Pues bueno, como sabemos, el coste de las deudas siempre influye en la empresa de manera negativa. Para analizar esta probabilidad de insolvencia, podemos utilizar tres métodos. Así tenemos, en primer lugar, el método uniforme rectangular, que lo vemos aquí. Luego tenemos el método triangular y el método de la beta simplificada. Aquí tenemos los coeficientes
endeudamiento y vemos cómo se va a analizar pues, la probabilidad de insolvencia de la empresa mediante estos tres tipos de métodos. Además, es importante tener en cuenta una distribución de probabilidad que es muy importante y que juega un papel muy importante en lo que respecta a la probabilidad de insolvencia, que es el método de Chebyshev. Vale. Una vez analizada esta pestaña, nos vamos a la siguiente, que es la pestaña de Bantir liquidez. Es una pestaña, pues bueno, es una pestaña de las más importantes. En esta pestaña encontramos los intereses de las deudas contraídos por la empresa. Así tenemos unos proyectos de inversión con unos desembolsos iniciales para los momentos que van de T sub 0 a T sub 5. Aquí vemos los periodos, como he dicho, de T sub 0 a T sub 5. Observamos cómo se produce un incremento de las ventas con el paso de los periodos, como vemos aquí. Empiezan desde 84 hasta alcanzar 94,54. Así como también vemos como los gastos de intereses, pues bueno, también van creciendo con el paso del tiempo. Así hallamos los intereses y las cuotas de amortización financiera, que son las que tenemos aquí, que son de menos 7 menos el último periodo que ascienden a menos 12. Por tanto, como he dicho, hallando los intereses y las cuotas de amortización técnica, obtenemos los flujos netos de caja operativos, debiendo tener en cuenta la TIR, que asciende a 69%, y añadiendo las cuotas de amortización financiera, pues obtenemos el total, que es el que observamos aquí. Por tanto, queda claro que los flujos de caja operativos de un proyecto de inversión no contienen, restando a los gastos financieros, pues si los contuvieran estarían doblemente contabilizados, tanto cuando se elabora el presupuesto de tesorería conjunto o cuando se descuentan los flujos de caja operativos a una tasa que ya contenga el efecto de los gastos financieros, como vemos como se detalla en esta frase y en este apartado A y en el apartado B. Vale, la siguiente pestaña en la que nos vamos a centrar, la que nos vamos a referir, es la pestaña de optimización, producción, certeza. Voy a ampliarla un poco. En esta pestaña lo que se trata básicamente es de optimizar utilizando el programa tanto primal como el programa dual. El programa primal lo que busca básicamente es, a partir de una función objetiva, hacer máxima la rentabilidad en términos absolutos de los excedentes de tesorería resultantes del conjunto de proyectos de inversión en el horizonte de planificación, y en última instancia lo que también busca es hacer máxima la rentabilidad en términos absolutos del conjunto de proyectos de inversión. Vemos aquí como tenemos el programa primal. Como he dicho, tenemos los precios, pues bueno, la función objetivo, las restricciones, las condiciones de no negatividad. Y luego tenemos el programa dual, que lo que busca es hacer mínimo el coste de la financiación externa y por tanto de toda la financiación del conjunto de proyectos de inversión. Al igual que en el programa primal, vemos que también aparecen los precios, aparecen las funciones objetivos, así como una serie de restricciones y bueno, la siguiente pestaña que vamos a analizar es la pestaña llamada bucle. En la pestaña bucle lo que vemos principalmente es que nos encontramos con un proceso que está encaminado por una serie de flechas que vemos aquí. Y bueno, lo que tenemos aquí es un activo circulante que se va a encontrar en la empresa durante un periodo de tiempo inferior a un año, que sabemos es un activo a corto plazo. Y luego también tenemos un activo fijo, el cual durará pues más de un año en la empresa. Si bien alguno de ellos pues bueno, puede llegar a pasar a ser recursos permanentes. El activo corriente puede observarse que puede incrementar su endeudamiento a corto, es decir, el activo corriente está relacionado con las deudas a corto plazo que vamos a contraer en dicho periodo. Esas deudas, pues, a corto plazo van a tener un coste. Por su parte, el activo fijo, que es el que tenemos aquí, se va a sustentar sobre el endeudamiento a largo plazo, que a su vez tendrá unos costes, pudiendo elegir entre la autofinanciación a través de los recursos propios, es decir, por la financiación a partir de los recursos que tiene la propia empresa, o por su parte recurrir a la financiación ajena. Todo ello se verá reflejado en otras pestañas del trabajo, como hemos visto anteriormente, que es la pestaña, por ejemplo, de documentos contables. A partir del activo fijo, pues podemos hablar sobre las unidades vendidas. En el momento en que tenemos un activo fijo y un activo corriente, ya podemos establecer cuántas unidades estimamos que vamos a vender. Estas unidades vendidas las vamos a vender a un determinado precio. Dentro de ese precio pues va a ser importante que se englobe parte del coste fijo y también parte del coste variable, ya que si no, pues bueno, no tendría sentido, ya que con ese precio lo que
lo que pretendemos sustentar en gran medida son nuestros costes, si bien se tendrán en cuenta pues ciertas restricciones que se establecerán para ello. Una vez que tenemos las unidades que vamos a vender y el precio al que vamos a venderlas, pues podremos obtener el total de las ventas. Esto es lo que nos llevará después, tras incrustarlo en la cuenta de pérdidas y ganancias, y utilizadas las partidas, que son pues, bueno, todos los tipos de intereses, los impuestos, etcétera, pues hallaremos el resultado después de impuestos y podemos observar si nuestra empresa bueno, una vez analizada esta pestaña, vamos a analizar la siguiente pestaña, que es la de distribución de probabilidad. Voy a aumentarlo un poco. Vale, la tenemos aquí. Vale, en esta pestaña lo que vamos a hacer principalmente es analizar cómo es una distribución de tipo normal, como esta que tenemos aquí en el ejemplo, y las condiciones, pues bueno, para que se pueda aplicar, las cuales las encontramos en el teorema central del límite, y son tres tipos de condiciones, como vemos aquí. La primera condición que encontramos es que haya muchos sumandos, y luego encontramos otra condición, que es que cada uno de los sumandos, que sean variables aleatorias, y a su vez que sean independientes o no estén correlacionadas, y asimismo que estén idénticamente distribuidas. Bueno, la distribución de probabilidad normal, como a partir de los valores que obtengamos, la llevaremos a nuestra gráfica, que es esta que tenemos aquí. Como vemos, tiene forma de campana de Gauss, donde tenemos aquí la parte central y luego tenemos los dos extremos, teniendo que en la parte central la probabilidad es mucho más alta, mientras que en los extremos, pues bueno, la probabilidad se reduce, y a su vez, pues bueno, tenemos que dividirla entre dos debido a los dos extremos. Asimismo, también encontramos las probabilidades de fuera, que son las probabilidades de que esté fuera de la campana de Gauss, y luego la probabilidad de dentro, que es la probabilidad de que esté dentro de dicha campana. Vale. La siguiente pestaña que nos disponemos a analizar es la pestaña de Harry Markowitz. En esta pestaña, pues bueno, a partir de la esperanza que tenemos, vamos a tratar de calcular las covarianzas entre los parámetros, utilizando para ello tanto las matrices de varianzas como las matrices de covarianzas. Aquí tenemos, bueno, vemos aquí todos los tipos de matrices que tenemos, tanto las matrices de varianzas como las matrices de covarianza. Bueno, como sabemos, Markowitz fue el que propuso la teoría de la selección de carteras, bueno, más conocida como Modern Portfolio, que propone que el inversor debe abordar la cartera como un todo, es decir, estudiando tanto las características del riesgo como la rentabilidad global, en lugar de escoger valores individuales en virtud de la rentabilidad esperada de cada valor en particular. De esta manera, la teoría de la selección de carteras toma en consideración la rentabilidad esperada a largo plazo y la volatilidad, es decir, el coeficiente de volatilidad, que es la beta, esperada en un corto plazo. La volatilidad se trata como un factor de riesgo, y la cartera se conforma en virtud de la tolerancia al riesgo de cada inversor en particular, buscando el máximo nivel de rentabilidad disponible para el nivel de riesgo escogido. Es decir, para mayores rentabilidades es necesario que el riesgo sea menor. Cada inversor lo que trata de buscar es mayor rentabilidad y menor riesgo, pero evidentemente a medida que aumenta la rentabilidad que quiere el inversor, pues el riesgo también influirá, aumentando en este caso. Vale, la siguiente pestaña que vamos a analizar es la de proyectos de inversión productiva. Voy a ampliarla. Vale, en esta pestaña básicamente lo que se hacen es analizar un conjunto de proyectos de inversión productiva. Para ello se parte de los van calculados utilizando K0 y K0 a largo plazo, como vemos aquí. Tenemos aquí K0 para los distintos periodos, 0, 1, 2, 3 y 4. Si vemos que disminuye, por ejemplo, en el periodo 0 tenemos que el 7%, en el periodo 1 6,5%, hasta que llega el periodo 4, que es del 5,75%, ¿verdad? Y luego tenemos la K0 a largo plazo, que también disminuye,
empezando desde el 7,8% y llegando hasta el periodo 4, que llega hasta el 6,20%. Por tanto, como digo, se parte de los banes calculados utilizando K0 y K0 a largo plazo, y lo que se hace después, desglosamos los incrementos de activo, los desembolsos iniciales y los flujos de caja, para posteriormente determinar la financiación externa ajena y la propia, y consecuentemente pues expresar los excedentes de tesorería. Aquí vemos, bueno, como tenemos una serie de desembolsos iniciales, y como he dicho, pues bueno, tenemos la financiación externa y la financiación externa ajena y la financiación externa propia. Bueno, como tenemos aquí para diferentes periodos, la financiación externa ajena aumenta con el paso de los periodos, mientras que la financiación propia, pues bueno, tenemos que de 5.000 en el momento inicial, aunque luego pues alcanza, pues bueno, se hace nula, es decir, se convierte en cero. Y luego tenemos los excedentes de tesorería, que tenemos que en el primer año es de 200, en el segundo año, pues bueno, tenemos que es una cifra negativa, y en los demás años, pues bueno, crece considerablemente hasta llegar a 50.000 en el periodo 4. Bueno, una vez analizada la pestaña Proyectos de Inversión Productiva, vamos a pasar a la siguiente pestaña, que es la pestaña PIP Presupuestos de Inversión. En esta pestaña lo que hacemos es que partimos de un conjunto de proyectos de inversión en los que tenemos una serie de desembolsos iniciales, como podemos ver aquí, y también tenemos una serie de flujos de caja. Como vemos, tenemos alguna serie de flujos de caja que aparecen en negativo, que son aquellos que aparecen en rojo. Por ejemplo, aquí tenemos el menos 5, el menos 1, el menos 7. En el periodo 1 pues tendríamos el menos 1, el menos 3. En los siguientes periodos, pues bueno, también tendremos flujos de caja en negativo. Mientras que por su parte también tenemos una serie de flujos de caja que aparecen en positivo, que en este caso, pues bueno, los tenemos en color verde. Por último, los flujos que aparecen en color grisáceo, como vemos, son aquellos que tienen cero. Esto quiere decir que todavía no ha comenzado el periodo. Bueno, como podemos ver, cada uno de los proyectos que encontramos en esta pestaña se inician en un periodo diferente, y cada uno de los proyectos, como vemos aquí, tiene su propio BAN, calculados en función de tanto el coste del capital como en función de la rentabilidad. Una vez calculado dicho BAN, lo que hacemos es obtener la esperanza, que la tenemos aquí. A partir de estos datos que hemos calculado, de la esperanza y de los banes, lo que vamos a hacer es calcular los factores de descuento descontados para 5 costes de capital diferentes. Como los vemos aquí tenemos los factores de descuento. Asimismo, también vamos a calcular la tasa teórica sombra ficticia o de referencia, que es esta que tenemos aquí en color rosa, o también los costes teóricos sombra ficticia o de referencia, que son aquí que tenemos en color un poco más oscuro. Todos estos factores de descuento descontados vamos a hallarlos para 4 tipos de K0 diferentes. Tenemos la primera K0, que es 7%, y disminuyen hasta 6,90%, 6,80%, hasta llegar en el último periodo a 6,65%. Bueno, la siguiente pestaña que vamos a analizar es la del riesgo en un solo proyecto. Bueno, como sabemos, todo proyecto se basa en una serie de proyecciones. Al no tener certeza sobre los flujos futuros que ocasionará cada inversión, lo que vamos a hacer es estar en una situación de riesgo o de incertidumbre. ¿Cuándo existe riesgo? Existe riesgo en aquellas situaciones en las cuales al menos una de las decisiones que vamos a tomar para la empresa, pues bueno, tiene más de un resultado posible, donde la probabilidad asignada a cada resultado se conoce, se puede estimar. Por tanto, tenemos que el riesgo en un proyecto es un evento incierto o una condición incierta que, si ocurre, puede tener un efecto positivo o negativo sobre el proyecto. De esta manera, los riesgos que son una amenaza para el proyecto, es decir, aquellos que son negativos, deben ser asumidos, y el balance entre el posible daño y la recompensa que vamos a obtener si asumimos dicho riesgo, pues es beneficioso para la empresa. En esta pestaña, bueno, para un proyecto, dados los flujos netos de caja esperados, que son los que tenemos aquí flujos netos de caja esperados, la dispersión, que la tenemos aquí en la celda, en la fila número 3. Por tanto, dado los flujos netos de caja esperados y dada la dispersión y el coste del capital que tenemos aquí, vamos a calcular una serie de variables. Por ejemplo, tenemos que calcular primero la esperanza, que la tenemos aquí, aunque luego vamos a calcular otras, como pueden ser la
la, la varianza, que en este caso es de 9,33, la desviación típica, que es aquí de 3,05, el cociente esperanza de desviación típica, que en este caso es 2,36, y el cociente de desviación típica entre esperanza, que en este caso es de 0,42. La esperanza que no dije la cantidad que era, vemos como es de 7,2. ¿Cómo llamamos esto? Pues para ello vamos a calcular una serie de matrices, que es la matriz de coeficientes de correlación, que es la que vemos aquí, es esta. Por ejemplo, para las variables 0, 0, pues tenemos que la partida es 1, y así sucesivamente. Y también vamos a hallar la matriz de covarianzas, que es la que tenemos aquí, y por último la matriz de covarianzas descontadas, con el fin de hallar pues, las variables que hemos dicho. Vale, la siguiente pestaña que vamos a analizar es el riesgo entre proyectos. A diferencia de la anterior, en la cual solamente se estudiaba el riesgo en un proyecto, pues vamos a tener el riesgo entre más de un proyecto. Así, para determinar el riesgo entre estos tipos de proyectos, a nivel de dos parámetros se calcula la matriz de coeficientes de correlación, como dije, es similar a estudiar en el caso anterior, y la matriz de covarianzas, que es la que tenemos aquí, con sus respectivos parámetros. Aquí tenemos los parámetros, el parámetro 1 y el parámetro 2. Y por último, vamos a la pestaña de optimización. Bueno, ¿qué quiere decir optimizar? Bueno, optimizar quiere decir buscar mejores resultados, es decir, mayor eficacia o mejor eficiencia en el desempeño de alguna tarea. Se dice que se ha optimizado algo, puede ser una actividad, un proceso o cualquier cosa, cuando se han efectuado modificaciones en la fórmula usual de proceder y se han obtenido resultados que están por encima de lo regular, de lo esperado, de lo habitual. En este sentido, optimizar es una mejor gestión de nuestros recursos en función del objetivo que perseguimos. Centrándonos en la pestaña, vemos que el modelo de optimización es el que aplica la programación matemática para realizar el análisis de planificación financiera. Y así podemos distinguir dentro de dicho modelo dos tipos de modelos. Así tenemos por un lado tendríamos la programación lineal y por otro lado tendríamos otro tipo de programación que es un poco más compleja que esta lineal. En esta pestaña se desarrolla el programa primario del dual con sus funciones objetivo. Los tenemos aquí, función objetivo del programa. Tenemos la función objetivo del programa primario y la función objetivo del programa dual. Como vimos antes en las pestañas de estos programas, ya los estudiamos. Además, también aparecen, aparte de sus funciones objetivos, también aparecen una serie de restricciones, una serie de condiciones de no negatividad y además se utiliza el GeoGebra pues, para la explicación geométrica. Vale. Después de analizada la pestaña de optimización, estamos ya llegando al final del análisis de todas las pestañas y vamos a analizar la última pestaña, que es la pestaña que tenemos aquí en color rojo, que es la pestaña de estructura financiera óptima. En esta pestaña básicamente lo que se establece es una serie de fórmulas. Bueno, la estructura óptima de capital es aquella que hace máximo, como sabemos, el valor de la empresa, o equivalentemente que hace mínimo el coste de los recursos financieros que utiliza. A pesar del amplio debate que siempre se genera sobre si es posible o no conseguir una estructura financiera óptima que sea beneficiosa para la empresa, su cálculo requiere conocer tanto los efectos de las decisiones de financiación, planteando la posibilidad de que la empresa consiga construir de esta manera pues dicha estructura financiera óptima o ideal. De esta manera, el máximo valor de la empresa será consecuente con el mínimo coste del capital, solo si el resultado operativo o el beneficio bruto es constante e independiente de la estructura de capital. Es decir, si no hay efecto impositivo y si el plazo es ilimitado. Como sabemos, la estructura de capital óptima se concreta a menudo mediante el ratio de endeudamiento, que sabemos que tiene una gran importancia en este aspecto, el cual suele venir dado por el cociente entre el valor de mercado de la deuda y el del capital propio, o bien por el cociente entre el valor de mercado de la deuda y el valor total de mercado de la empresa. Como podemos observar en esta pestaña, pues tenemos una serie de fórmulas y de gráficos. Por ejemplo, tenemos la fórmula del coste de los capitales propios, tenemos la fórmula de la K sub B, que es el coste de los capitales, como aquí tenemos, bueno, que está formada, pues, por ejemplo, por la deuda, por los recursos propios en los periodos T-1. Luego también encontramos otro tipo de
de fórmulas, como puede ser el resultado después de impuestos, el cual está formado, pues bueno, el resultado antes de impuestos menos los impuestos, y viceversa. En el caso de que fueran los resultados antes de impuestos, pues la fórmula sería pues el resultado después de impuestos más los impuestos. Luego también vemos otras fórmulas, como puede ser el precio, que es el precio en el periodo T-1, el cual está formado pues, por los recursos propios en dicho periodo T-1, y sumados las deudas también en el periodo T-1. Luego tenemos aquí el coste de la deuda. Como dije antes, el coste del capital siempre tiene que ser mayor que el coste de la deuda, siendo en este caso el coste del capital, pues los resultados después de impuestos en el periodo T, partido pues por los recursos propios en el periodo T-1. Y bueno, después de analizar esta última pestaña, damos por concluido el plan financiero de mi empresa Asesoría Sotorro. Y bueno, nada más.